Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a este nuevo espacio de entrevista en ADIPA. Hoy me encuentro junto a Rodrigo Mardones, quien es psicólogo clínico, magíster en docencia en educación superior, director ejecutivo de CECI Chile y director de nuestro diplomado en psicoterapia para la ansiedad en ADIPA. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, contento de poder colaborar en este espacio con un momentito de conversación, así que muy agradecido también de Adipa y de ti, Camila. Muchísimas gracias. Voy a ir a la primera pregunta del diplomado para empezar a hablar de él. Y me gustaría consultarle a raíz de qué factores surgió la idea de realizar este programa. Bien, bueno, primero la figura del diplomado está bastante ligada a la contingencia, ¿no? Que tiene que ver con la contingencia sanitaria, que tiene que ver con las consecuencias de la pandemia, que si bien se ha señalado de manera popular, ¿cierto? Hay una segunda pandemia o tal vez oculta que tiene que ver con lo que es la salud mental. Y si algo pudiéramos como observar es que efectivamente en la población se ha presentado una mayor demanda, especialmente al respecto de problemas relativos a la ansiedad. Y se explican porque, claro, la pandemia, en el cambio del contexto, ¿no? Social, cultural, y si uno quiere hilar más fino, ¿no? Familiar, personal, significó, ¿cierto?, una gran demanda de tener que adaptarnos a un contexto que nadie tenía previsto, que además, ¿cierto?, por el manejo, podríamos decir, más de tipo, desde la autoridad sanitaria, se mantuvo hasta la fecha, ¿no?, con cierta ambigüedad al respecto de la información, al respecto de, ¿cierto?, el riesgo, ¿no? Y eso lo que llevó probablemente a que la gente tuviera también, ¿cierto?, que anticiparse, que tuviera que desarrollar sus propias estrategias de autocuidado. Están los que no creen, ¿cierto? Entonces, todo ese contexto, lo primero que probablemente provocó fue un alza en malestar psicológico que podía ser atribuido directamente a trastornos de tipo adaptativo, ¿ya? Que generalmente tienen que ver con lo ansioso. Y efectivamente tenemos también una población, ¿cierto?, a nivel nacional, en donde la ansiedad es como un fantasma en el problema de salud mental permanente, en donde de alguna forma se fueron presentando también mayor cantidad de consultas al respecto de estos temas. ¿Qué temas? ¿No? Ansiedad generalizada, trastorno de pánico, por ejemplo, algo importante, fobias, ¿no? Y todo lo que significa tener que prepararme para lo que viene, ¿ya? Entonces, a partir de ahí creímos que era importante generar un espacio de formación de alto nivel, siempre de calidad, que permitiera abordar estas temáticas también en los distintos segmentos etarios, ¿no? Partiendo por temas en general, pero también aterrizándolo a las distintas solicitudes de diferentes edades. Entonces, esa fue un poco la idea, así como en general. Muy ligado con su respuesta, ¿cuáles son los objetivos generales, grandes rasgos? Bueno, yo creo que hay un primer objetivo que tiene que ver, ¿cierto?, con algo que de pronto nos cuesta a los psicólogos clínicos, que es mirar el contexto, ¿ya? En este caso, ¿no?, en la pandemia, un contexto que cambió, es decir, probablemente muchas de nuestras respuestas conductuales, ¿no?, que se pueden observar hoy día y que quisiéramos a lo mejor patologizar como para llevarlo a un concepto más afín, ¿no?, con la psicología clínica, se deben primero efectivamente a un cambio en el contexto. Podríamos decir, estamos experimentando grandes cantidades de personas que presentan una respuesta normal a un contexto normal, sin embargo generando malestar. Entonces la primera cuestión, mirar el contexto. Ese contexto, ¿cierto?, tiene que ver con elementos importantes también en la economía personal, ¿cierto?, familiar, y que evidentemente, ¿cierto?, van aumentando todo lo que tiene que ver con la preocupación, ¿cierto?, qué va a pasar de nosotros, ya, ok. Y la segunda, como gran objetivo, es poder hacernos cargo de esta demanda de manera más, podríamos decir, profesional, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, una gran espacio de formación en la educación de pregrado, en donde uno ve distintos elementos relativos a la salud mental, pero en este contexto exige que tengamos, podríamos decir, más a la vista cómo trabajar las cuestiones relativas a lo ansioso, sabiendo que gran parte de esto tiene que ver con la adaptación, ¿no?, porque nadie estudió la carrera pensando en que vamos a tener una emergencia como esta, ¿cierto? Por lo tanto, gran parte de nuestro ofrecimiento consiste en adaptar, pero es importante hablar de las adaptaciones que han funcionado mejor, ¿ya?
Y el tercer elemento tiene que ver, ¿cierto?, con desarrollar herramientas prácticas, es decir, cómo nosotros podemos hoy día, a partir de lo que la literatura nos ha enseñado, poder manejar las mejores técnicas o las más efectivas al respecto. Entonces, es un poquito esos tres elementos. Otra consulta que yo le quería hacer es sobre la diversidad de especialistas. ¿Cómo esto contribuye al diplomado? La diversidad, a ver, lo que pasa es que en psicología clínica, las especializaciones, ¿no?, generalmente ayudan a un trabajo muy focalizado de acuerdo a la necesidad, pero el psicólogo clínico, a diferencia de lo que uno pudiera observar en la medicina, en donde, por ejemplo, no tenemos un médico que es experto, no sé, en todo lo que es el sistema digestivo. Tenemos los traumatólogos expertos en hombro, pero no en rodilla, pero no en tobillo. ¿Te das cuenta? Eso de pronto se ha querido como erróneamente, ¿no?, plantear dentro de la psicología. Yo soy experto solo en depresión, yo soy experto solo en ansiedad. O sea, eso la verdad es que no existe como en el ofrecimiento clínico clásico. Sin embargo, cada uno de los colegas, ¿cierto?, va desarrollando cierta afinidad para el trabajo con distintas temáticas, ¿ya? Y esa afinidad muchas veces, especialmente los que van a ejercer docencia en el diplomado, la llevan, por supuesto, al extremo, ¿no? Es decir, gente que se preocupó de investigar, de estudiar, y que de alguna manera ha ido también tomando, ¿cierto?, el carácter de experto en, ¿ya? Si bien tienen la expertise en, ¿cierto?, la gran expertise de base es la terapia psicológica. ¿Cómo yo puedo, cierto, ahora elaborar procesos de tratamiento? ¿Cómo yo puedo diseñar procesos de trabajo clínico al respecto de estas problemáticas? Es el desafío probablemente de todos los clínicos, ¿no? Ya sea hoy día en ansiedad, mañana en depresión, trastornos de personalidad, etc. Pero todos manejamos como una expertise de base, primero la terapia, ¿ya? Y después, claro, por afinidad uno va presentando esto. ¿Qué es lo rico de esto? ¿Cierto? Es poder en un programa juntar personas que han ido de alguna forma desarrollando un trabajo, ¿no?, importante en el área al respecto de esta temática y que pueda ser presentado después en módulos de estudio. Ahora, como te decía, sin perder de vista que de base lo que tengo es un experto en terapia. Por lo tanto, puedo hablar de la ansiedad, puedo hablar de lo que yo descubrí, de las técnicas, de lo que mejor funciona, sin perder de vista, evidentemente, que estos son procesos clínicos, ¿no? Y no es, por ejemplo, como lo decíamos en la medicina, los exámenes o los tratamientos que no tienen nada que ver uno con otro, porque se refiere a partes del cuerpo, ¿no? En biología es diferente esto, ¿no? Acá no, acá de base tenemos un poco, ¿cierto?, esa experiencia. Y yo creo que eso es lo que enriquece también. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar también desde mis intereses como estudiante, ¿cierto? Y puedo hacer las comparaciones, puedo hacer cruces, puedo comunicar lo que yo he estudiado en alguna área o en alguna otra problemática al respecto de lo que me están presentando. Entonces no son conocimientos estancas, sin embargo están focalizados. Súper, me queda más que claro. Otra consulta es más específica, de sus módulos. ¿Qué abordan? Bueno, yo primero inicio con un módulo, ¿cierto? Generalmente los diplomados, si bien tienen una orientación más directa al trabajo clínico y técnico, requieren comenzar primero con una base teórica importante. O sea, decía un gran, ¿cierto?, científico del área de la antropología, nada más práctico que una buena teoría. Entonces necesitamos, ¿cierto?, tener de alguna forma una base teórica que nos permita comprender qué cosas. Primero, hacia qué ser humano estamos hablando hoy día. La psicología parte a finales del 1800. Al 2020 han pasado siglos, ¿no? Pasó ya una cantidad de años enorme. No es el mismo ser humano del que estamos hablando. No son los mismos conceptos de la mente, ¿no? Es decir, hoy día nuestro concepto acerca de la mente tiene que ver con la construcción social del concepto mente, ¿no? O sea, cada uno de nosotros ha ido desarrollando, ¿cierto?, una psique que está influenciada por el contexto. Eso antes no lo veíamos. ¿Cómo eso ha impactado los procesos de terapia? Es importante verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos quedarnos todavía actuando, ¿cierto?, como con criterios antiguos, en donde, por ejemplo, empezamos a hablar a pito de nada de la niñez temprana de un ser humano que viene con un problema que es súper específico y que nos obliga de alguna manera a trabajar focalizado. Esa es una primera parte. Luego, herramientas que podríamos decir tienen que ver con temas básicos de terapia, es decir, cómo yo inicio un proceso terapéutico, ¿cierto?, cómo yo puedo generar ciertos espacios de encuadre, cómo sobre esos trabajos vamos estableciendo de alguna manera técnicas que nos permiten abordar una primera entrevista, a otros elementos que van a venir en un módulo ya más focalizado en el área en donde vamos a trabajar directamente temas relativos a la ansiedad de manera específica. Eso van a ser un poco los módulos sobre los cuales voy a estar yo.
vamos a hablar un poquito de trastorno de pánico, vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, de algunas problemáticas que se presentan en la población y que requieren, ¿cierto?, un trabajo más focalizado. Y además mi trabajo consiste en cuidar que haya una coherencia, ¿cierto?, técnica y teórica en todos los módulos, porque como especialistas tenemos total confianza en ellos, ¿cierto?, por eso lo elegimos, pero también alguien tiene que hacer como un cerebro general que permita, ¿cierto?, ir haciendo que el programa vaya fluido y no como especie de asignaturas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces también ahí me toca estar un poquito atento a que se vayan dando en cierta coherencia o con cierta conexión un módulo tras otro, para que se dé un buen proceso de aprendizaje. Súper. Mi última pregunta sobre este tema es, ¿cuál es la importancia de trabajar con esta temática? A modo de resumen, yo creo que ya con esta entrevista lo hemos tocado, pero me gustaría volver a repasar. Mira, yo creo que lo importante, y esa es también una de las preocupaciones permanentes de los clínicos, es que tenemos que saber bien, ¿cierto?, cuando alguien viene con un problema, no solo porque trae algo que le lastima, sino que además está haciendo una inversión de dinero, ¿cierto?, está haciendo una inversión de tiempo, y de alguna forma está confiando en lo que el sujeto que tiene enfrente, ¿cierto?, le va a recomendar. Entonces lo primero es tener que tener la capacidad para descubrir ante qué estoy, ¿ya?, para tener un razonamiento parsimonioso, es decir, ¿cierto?, estoy ante tal situación, ante tal problema, y requiere de parte de mí una acción eficiente y efectiva, ¿ya?, que no requiera alargar procesos de terapia, porque justamente, ¿cierto?, quien está a cargo del proceso no tiene idea o no está, ¿cierto?, muy claro al respecto de qué fenómeno estoy observando, ni tampoco qué es lo que tengo que hacer. Y eso, para mí, ¿cierto?, creo que es un llamado que tiene que ver con nuestro compromiso como especialistas de la salud mental, para no andar experimentando con personas que de pronto, ¿cierto?, están pasándola muy mal y requieren un apoyo efectivo. Entonces creo que eso resume para mí un poco el tema. Muchísimas gracias por darnos este espacio y le quería consultar si tiene algo que le gustaría agregar para finalizar. Creo que hay que agradecer primero a las colegas, mujeres. Sabemos que en general la mujer, en la cultura en la que estamos, porta, ¿cierto?, la carga, ¿no?, de tener que trabajar, de tener que cuidar hijos, familiares, ¿cierto?, y muchas veces hacerse cargo de las cosas prácticas del hogar. Llevan muchas veces 3 jornadas de trabajo. Yo creo que primero mi felicitación y mi admiración a ellas, a los colegas varones también, ¿cierto?, invitarlos a participar. Estudiar requiere también un ejercicio de humildad, reconocer que, ¿cierto?, tengo que actualizarme, tengo que aprender algo, y para las personas que se acerquen, nosotros hemos trabajado mucho en este programa, y la lógica es que, ¿cierto?, las personas que lleguen acá sepan que vienen a aprender, que van a estar con gente que va a acoger el proceso de aprendizaje y que van a ser, ¿cierto?, recibidos y acompañados con mucho cariño por buenos profesionales y además buenas personas. Eso. Muchísimas gracias, profesor.